Reciban ustedes un cordial saludo. Vamos a iniciar con nuestra grabación para la materia de Administración de Talento Humano. Hoy tendremos la unidad 1, donde veremos los conceptos básicos de la Administración de Talento Humano. Vamos a ver la introducción, vamos a ver planeación, habilidades para el manejo y control del talento y los objetivos. Primero, vamos a iniciar con la frase del día. No podemos estar en modo de supervivencia, tenemos que estar en modo de crecimiento. Jeff Bezos. Y sin más preámbulo, iniciamos nuestra clase. Vamos a ver la introducción y conceptos básicos. Dentro de este proceso vamos a tener en cuenta administración del talento humano. Vamos a desglosarlo de la siguiente manera. Administración. Vamos a ver la definición de administración. Vamos a ver algo muy importante de la definición de recursos. Recordemos que en tiempos anteriores llamábamos recurso humano dentro de las empresas. Ahora lo llamamos capital humano y partimos del talento, ¿verdad? Por eso vamos a ver la definición de ese talento humano. La filosofía de administración del talento humano y los objetivos de esa administración. Vamos a iniciar entonces con la definición de administración. Y es importante tener en cuenta que hay múltiples definiciones, que son muchos los autores que han venido desarrollando esta definición. Sin embargo, para aterrizarlo un poco acá a nuestra materia, vamos a decir que esa definición está enfocada en ser la disciplina que persigue la satisfacción de un objeto organizacional, contando para ello con la estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. Importante esa definición. Vamos a ver entonces cómo se puede fácilmente apreciar dentro de esa definición el esfuerzo humano, ¿cierto? Y esto es muy importante, porque si el talento humano funciona perfectamente, tiene creatividad, tiene movilidad, hace que la organización crezca. De manera contraria, siempre va a haber, digamos que lapsos de interrupción, van a haber pérdidas, van a haber rezagos que no permiten una fluidez, que no permiten un crecimiento exponencial y pronto, ¿verdad? Por esa la importancia de ese esfuerzo humano. Por eso es importante dejar de lado, digamos que algunos conceptos anteriores donde se manejaba un recurso, donde se manejaba algo, digamos que más de proceso, para tener acá en el talento, el esfuerzo humano que mancomunado puede dar a la organización una utilidad muy alta, ¿verdad? Y si lo hemos enfocado en eso, es importante para la empresa, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver entonces qué es recurso. Vamos a ver la definición de recurso. Y simplemente este recurso, pues son los objetos que se requieren en una serie de procesos, ¿cierto? Donde vamos a tener, digamos que los elementos para desarrollar la actividad operacional de la compañía. Y en ese sentido vamos a hablar de recursos a nivel material y recursos a nivel técnico. También el recurso humano, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a través del recurso material, estamos viendo que está comprendido el dinero de la empresa, ¿cierto? Las instalaciones físicas, la maquinaria, los inmuebles, las materias primas, bueno, entre otros, ¿cierto? Depende de la empresa. Y para los recursos técnicos, vamos a hablar precisamente de los sistemas, los procedimientos, los organigramas, los instructivos, todos estos elementos que generan un tecnicismo, que generan unos recursos técnicos para la compañía. ¿Listo? Cuando hablamos del recurso humano,
No solamente estamos hablando del esfuerzo como tal de la actividad humana, ¿cierto? Sino que también estamos hablando de factores diversos, como puede ser el conocimiento, la experiencia, la motivación, el interés vocacional, las aptitudes y las actitudes, las habilidades, los potenciales, la creatividad, la salud, bueno, entre muchos otros. Esos son recursos que aporta el talento humano, ¿verdad? Entonces, para tener ahí, ¿qué son los recursos? Ahora vamos a ver, muy importante, la definición como tal del talento humano. Y aquí vamos a detenernos un poco. Talento humano realmente va enfocado precisamente a ese capital humano. ¿Por qué llamamos capital humano? Hay varias definiciones al respecto, pero para centrarnos un poco, ese potencial que permite el ser humano que desarrolle y catapulte habilidades dentro de la compañía y que permite el crecimiento de la compañía. Por eso se consideran un capital, ¿verdad? En donde tenemos los diferentes talentos, vocaciones, creaciones de cada uno de los elementos que están dentro de la institución y que permiten ese tipo de crecimiento y aceleración en ese crecimiento, ¿cierto? Ir enfocados hacia la mejora, hacia el constante crecimiento, la mejora continua que llamamos dentro de los sistemas de gestión. Entonces, enfocados en ellos, vamos a tener que es importante el capital humano, hacer una correcta selección. Antes de una selección tenemos un proceso de ver cuál es la necesidad de la empresa a corto y a largo plazo, ¿cierto? Y dentro de este proceso es precisamente qué persona encajaría bien dentro del círculo, dentro de la necesidad y buscando el resultado deseado, ¿cierto? Todos estos elementos los vamos a ver más adelante en esa planeación. Sin embargo, ¿qué es importante tener? Que todos los gerentes deben actuar como personas claves en el uso de técnicas y conceptos de administración de personal para mejorar la productividad y el desempeño en el trabajo. Pero aquí nos vamos a detener para hacernos una pregunta, muchachos. ¿Pueden las técnicas de administración del talento humano impactar realmente en los resultados de una compañía? Claramente, la respuesta es un sí. Y es un sí definitivo, muchachos. ¿Por qué? En el caso de la organización, de cualquier organización, la productividad es el mayor problema, ¿cierto? Al que se enfrenta y que pues obviamente tiene que ver el personal en una parte muy decisiva en esa solución. ¿Y qué vamos a ver? Las técnicas de la administración del personal aplicadas tanto en los departamentos de la administración de personal como en los gerentes de línea, que ya han tenido un gran impacto en la productividad y en el desempeño. Vamos a tener entonces como una definición la dirección del talento humano, que es una serie de decisiones acerca de las relaciones de los empleados que influyen en eficacia, eficiencia en estos y en los organismos, además. Vamos a ver dentro del proceso de la filosofía de administración del talento humano. ¿Qué debemos tener en cuenta? Las acciones de las personas siempre están basadas en suposiciones, y eso es básico, muchachos. Esto es particularmente cierto en relación con la administración del personal. Pues vamos a ver que las suposiciones básicas con respecto a las personas pueden llegar a ser si se les puede tener como confianza, si les desagrada el trabajo, si pueden ser creativas, por qué actúan como lo hacen y la forma que deben ser tratadas, ¿cierto? Comprende una filosofía propia en la administración del talento humano.
estas decisiones sobre el personal que se toman, la gente que se contrate, ¿cierto? Y la capacidad que se les ofrece, las prestaciones que se les propone, pues esto refleja en una filosofía básica. Y digamos que esto tiene que ver mucho con cada una de las compañías, en donde algunas son muy amplias y otras son un poco más puntuales. Sin embargo, es una filosofía empresarial tener este proceso de direccionamiento de talento humano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se pudiera desarrollar una filosofía? Digamos que vamos a ver que en cierta medida es algo que se tiene de antemano, o sea, esto ya viene de atrás, viene construyéndose con la compañía, viene construyéndose también a través del tiempo. Tengamos en cuenta que estas son definiciones y metodologías que vienen ya documentándose a través de diferentes eh, presentadores, o más que presentadores, digamos que pensadores sobre este proceso de administración, ¿cierto? No nos quepa la menor duda, muchachos, que una persona trae consigo a su trabajo una filosofía inicial. ¿Basada en qué? En sus experiencias, ¿cierto? En su educación y, bueno, en todos sus antecedentes. Sin embargo, esta filosofía no está grabada en piedra, ¿cierto? Porque a medida que vamos teniendo mayor experiencia, vamos también moldeando, ¿no es cierto? Moldeando esa filosofía. Aquí debemos tener en cuenta que hay una evolución continua. Somos seres cambiantes. Estamos en proceso siempre de aprendizaje. Y al tener eso, estamos continuamente en cambio, mejorando, aprendiendo de lo que estamos experimentando. Y esto siempre teniendo en cuenta entonces que acumulamos conocimiento, que vamos acumulando esa experiencia. Por lo tanto, se procederá a analizar algunos de los factores que influyen en esas filosofías. ¿Listo? Entonces, digamos que vamos a ver la influencia de la filosofía en la alta administración, teniendo en cuenta que uno de los factores que darán forma a la filosofía personal de cada empleado será la de la alta administración de la empresa, por la cual se trabaja, ¿verdad? Aunque la filosofía de la alta administración puede o no puede ser explícita, generalmente se comunica por medio de sus acciones y se extiende a todos los niveles y áreas de la organización. Esa sería una, ¿verdad? También vamos a ver la influencia de las suposiciones básicas propias del personal. Y aquí es importante tener en cuenta que la filosofía que se tenga sobre la administración del personal estará influida también por las suposiciones básicas que se hagan sobre el personal. Por ejemplo, Douglas MacGregor distingue entre los conjuntos de suposiciones que clasificó como teoría X y teoría y afirma que las suposiciones de la teoría X sostienen: 1. El ser humano promedio tiene un rechazo inherente hacia el trabajo y lo evitará si puede. 2. Debido a estas características humanas de rechazo al trabajo, la mayoría de las personas deben ser obligadas, controladas, dirigidas y amenazadas con castigos a fin de lograr que realicen un esfuerzo adecuado. 3. El ser humano promedio prefiere ser dirigido y desea evitar responsabilidades. Vamos a ver que en otro de los extremos, las acciones de algunos gerentes reflejan un conjunto de suposiciones de la teoría Y, las cuales sostienen que: 1. El ser humano promedio no rechaza inherentemente el trabajo. 2. El control extremo y las amenazas de castigo no son los únicos medios para lograr que se realicen un esfuerzo hacia los objetivos de la organización. 3. Los empleados estarán más motivados al satisfacer sus necesidades de orden superior en cuanto a logro, estima, autorrealización. 4. El ser humano promedio
aprende en condiciones apropiadas, no solo a aceptar, sino también a buscar responsabilidades. Y quinto, la capacidad de ejercer un grado relativamente alto de imaginación, ingenio, creatividad en la solución de problemas organizacionales está continuamente distribuidas en la población y no al contrario. Vamos a ver un poco también sobre la teoría del pensamiento de René Slicker. Afirma que suposiciones como estas se manifiestan en sí mismas sobre dos tipos o sistemas básicos de organizaciones en las que se califica como sistema 1 y sistema 4. En las organizaciones del sistema 1 se señala lo siguiente. 1. La generación en consideración como desconfiada hacia los subordinados. 2. El grueso de las decisiones y la fijación de las metas en la organización se realiza en la cúpula. 3. Los subordinados se ven forzados a trabajar por temor, con amenazas y con castigos. Y 4. El control está muy concentrado en la alta dirección. En su lugar, Laker propone en el sistema 4, es decir, una organización basada en suposiciones de la teoría Y, que la organización con este sistema 4 tendría, primero, que la gerencia tiene confianza absoluta en los subordinados. 2. La toma de decisiones está generalmente dispersa y descentralizada. 3. Los trabajadores se sienten motivados por su participación e influencia en la toma de decisiones. 4. Hay una amplia y amistosa interacción entre los superiores y los subordinados. Y quinto, la responsabilidad para el control está muy difundida, ¿cierto? Los niveles más bajos tienen una participación importante. Teniendo en cuenta esto, además los dos factores mencionados anteriormente, existen otros. La necesidad de motivar a los empleados. Esto nos llevará a que afectará la formación de una filosofía propia, ¿cierto?, sobre las personas. Este factor será explicado más adelante. Imaginemos en este momento que dentro de una organización existe un puesto vacante y que se puede hacer para incrementar la probabilidad de que las personas que elijan para ocuparlo permanezcan en la organización y sea productiva. Vamos a ver, tal vez se podría pedir a los solicitantes al puesto que hagan una serie completa de pruebas de personalidad, interés, aptitudes, ¿cierto? También se puede considerar la posibilidad de someter a los candidatos a una serie de entrevistas. Sin embargo, se sabe que la validez de estas pruebas escritas y las entrevistas no merecen calificaciones muy elevadas. Es decir, no prevén el rendimiento laboral posterior, ¿cierto? Al parecer, ello se debe a que están muy alejadas de las conductas laborales reales. Por tanto, para poder realizar una selección efectiva y correcta de la persona que ocupará un puesto vacante dentro de la organización, se debe primero efectuar un análisis de puesto. Y así terminaríamos este proceso como tal de filosofía. Veremos entonces objetivos de la administración. Y estos objetivos vamos a tener en cuenta lo que mencionábamos dentro de las filosofías. Debemos cubrir una necesidad básica de la empresa, pero esa necesidad no se va al momento. Es importante tener en cuenta
que se debe planear, ¿cierto? El puesto, cuál es el resultado esperado, ¿cierto? A partir de esa planeación vamos a encontrar cómo podemos buscar, tener en cuenta el perfil, dónde podemos buscar, ¿cierto? De acuerdo al perfil que requiere. La idea es que este tipo de procesos nos deben a tener personal que tenga una menor rotación dentro de la institución, ¿verdad? Y si hay una menor rotación, va a haber un proceso de fidelización. Entonces tendríamos otro objetivo que es fidelizar al personal, ¿cierto? Al fidelizar lo que estamos buscando, que toda esa inversión en capacitación, en entrenamiento y en el espacio donde aflore la experticia dentro de la aptitud y actitud, generen entonces un bienestar institucional y se promueva el crecimiento de ese capital humano. En ese sentido, vamos a tener un mayor impacto de crecimiento del personal que se busca redunde en el crecimiento de la utilidad de la organización. Vamos a hablar entonces ahora de la planeación. Ya vimos como tal qué era este proceso de, como tal, la introducción, ¿cierto? La administración del talento humano. Ahora veremos entonces cuáles son ese proceso de planeación, teniendo en cuenta unos parámetros básicos dentro de esta gestión. Entonces, vamos a ver qué es, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los factores? ¿Y cuáles son las fases? ¿Sí? Recordemos, hace un momentito desglosamos administración del talento humano a través de la definición de administración, definición de recursos, definición de talento humano, filosofía y objetivos del talento humano. ¿Qué es la planeación de talento humano? Tenemos que tener entonces claro que debemos encontrar la identificación de la necesidad de personal de la empresa. No solamente a corto plazo, como les mencionaba hace un momento, sino a largo plazo. ¿Esa vacante que tenemos en este momento es algo temporal o se requiere un esfuerzo importante para desarrollar esta actividad a largo plazo, ¿cierto? Que sea un cargo que tenga una trayectoria, ¿cierto? Entonces, se debe tener claridad si es temporal, es transitorio o es un cargo permanente, ¿cierto? Y esto vamos a desarrollar técnicas para determinar, digamos que esa forma sistemática de hacer la provisión y buscar esa demanda, ¿cierto? Tener esa demanda de empleados que serían pues los necesarios para la empresa. El departamento de personal o de talento humano debe planear las labores de reclutamiento, ¿sí? De selección, de capacitación, de aplicación de compensaciones. Es importante tener estos elementos. Mantenimiento, evaluación, entre muchas otras que se deben tener en cuenta. Vamos a nombrar las principales. La planeación le permite al departamento suministrar a la organización el personal adecuado en el momento adecuado para lograr ¿qué? Los objetivos institucionales, los objetivos de la empresa. Es importante tener en cuenta que la planeación va de la mano de generar, digamos que todo en conjunto con la alta gerencia, ver la necesidad si realmente el equipo que tenemos va a caminar hacia el crecimiento, entonces podemos generar promociones dentro del mismo equipo, ¿cierto? Podemos llamar o mover dentro de nuestra institución algunos elementos o actividades que están siendo obsoletas o que se están reprocesando y por eso requieren otra persona o definitivamente al generar esa que ya son obsoletas,
debemos dejarlas de lado y avanzar en procura de la mejora de la institución, en mejorar las prácticas y que eso renueve como tal las actividades de personal y de pronto esto ciña un poquito el grupo. Es necesario aumentar entonces el número de personas a trabajar o ajustar mejor los procesos para mejores resultados, ¿cierto? Estos son elementos que nos preguntamos en el momento de la planeación, ¿cierto? Si digamos que el personal que tenemos o el personal que estamos buscando, realmente cuáles son las aptitudes, ¿cierto? Necesarias para el cargo o para los cargos que se están buscando. ¿Qué relaciones industriales se requieren? Depende de la empresa, ¿verdad? O relaciones de servicios, o bueno, qué sé yo, depende de la empresa. Digamos que, ¿qué tipo de capacitación, de experiencia requiere? ¿Requiere para el cargo? No requiere. Y esto vamos a hacerlo dentro del proceso de revisar el perfil de ese cargo que estamos teniendo en el momento de la vacante, ¿verdad? ¿Qué capacitaciones tiene? ¿Qué capacitaciones debe llegar a adquirir dentro de la empresa y la empresa estar dispuesta a brindarle para que se logren los objetivos institucionales, ¿cierto? ¿Qué nivel de rotación debemos tener? Y eso es importante planearlo porque se debe ver cuáles son las estadísticas que se manejan internamente. Tenemos un grado de rotación. ¿Cuál es ese grado de rotación? ¿Cierto? Vamos a ver, también podemos preguntarnos dentro de ese proceso de planeación, perdón, si es importante que venga con alguna capacitación específica o esa capacitación la damos nosotros desde un lineamiento con un objetivo específico para nuestra institución porque tenemos que dar cumplimiento a un plus que tiene nuestra institución, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de entrenamiento podemos dar entendiendo que este proceso redunda en la parte financiera de la institución, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos son para tenerlos en cuenta dentro de esa planeación. Por eso, ahí vamos a mencionar si es importante que se ajuste a la empresa y que podamos determinar que esa capacitación es una inversión a largo plazo, porque ese personal va a tener una permanencia y va a dar la retribución a esa capacitación, a esa inversión que se le está generando a capital humano, ¿cierto? Son elementos importantes en el momento de planear. Vamos a ver elementos de este proceso de la planeación. Aquí tenemos que tener súper claro. 1. Pronosticar la demanda del recurso humano. Importante. Revisión de evaluaciones de desempeño. Importante estar evaluando, digamos que cualquier metodología de control interno y de procesos de buscar causas a situaciones presentadas que nos permiten ir pronosticando los movimientos que pueda llegar a tener talento humano, las incapacidades, situaciones de convivencia, entre otros. El análisis de la oferta, ese sería un segundo elemento. Como tercer elemento, vamos a equilibrar las consideraciones de oferta y demanda, ¿cierto? Porque podemos tomar decisiones a priori y tener un resultado negativo para la institución, a veces más mal manejados por factores, digamos que de algún elemento y no por resultados reales del trabajo. Vamos a ver también los factores y acá vamos a tener en cuenta la organización. Es importante identificar la misión y los objetivos institucionales. Esa es la mejor forma de ir aterrizando cómo se va a ceñir ese capital humano, cómo nos va a aportar y cómo la empresa le va a aportar, ¿cierto? Para dar cumplimiento a la misión y a los objetivos institucionales. También otro factor, conocer con precisión la estructura y las funciones organizacionales. Otro factor, comprender exactamente los programas, los proyectos prioritarios y también los proyectos de apoyo, ¿cierto?
Otro factor es establecer políticas, procedimientos, programas en materia de administración de talento humano. Otro factor sería precisar requisitos que deben reunir el personal. Podemos hablar de la, como les mencionaba, información extrainstitucional, estatus socioeconómico, nivel cultural, problemáticas familiares, ¿cierto? También información intramural. En ellas tenemos en términos de inventario de recurso humano, lo que incluye habilidades, reclutamiento, selección, contratación, inducción, desarrollo, sueldos, todos esos elementos, ¿listo? Otro factor, elaborar diagnóstico y pronóstico del personal para conocer sus características, planear dotaciones, movimientos futuros, ¿cierto? Es importante tener en cuenta entonces para esto siguiente las fases. Y las fases de la planeación son un diseño, una concepción. Vamos a hacer una implementación y evaluación del sistema, ¿cierto? De talento humano. Entonces, es importante tener en cuenta que Elmer Burak y Nicolás Matis proponen 4 fases de desarrollo de gerencia en el recurso humano. Y aquí vamos a ver, una sería la formativa, en donde vamos a desarrollar un sistema informal y reactivo. 2, emergente. Es un sistema más formal. En algunos sectores informales, en otros, dependiendo del nivel jerárquico de la organización. 3, contemporánea. Todos los sistemas son formales. Y 4, avanzada. El sistema integra las prácticas gerenciales de la organización. En el diseño se deben evaluar 3 elementos importantes. Vamos a ver las características técnicas y delimitación del sistema. 2, recursos del sistema, vamos a ver humanos, financieros, informáticos. 3, apoyo estructural del sistema, en donde viene la planeación del recurso humano, ¿cierto? Allí vemos que debe mejorar el funcionamiento. Y vamos a ver, Pierre Coretti propone indicadores para la evaluación de esos elementos. ¿Y esto a qué nos lleva? A que cuando vamos a traer esos resultados a la planeación, nos van a permitir poder tener un amplio espectro dentro de este proceso. La idea es tener un crecimiento importante y para eso debemos tener esos indicadores, ¿cierto? Dentro de esos indicadores propuestos están los indicadores relacionados con el contenido, con los objetivos, básicamente. Y 2, los indicadores psicosociales. 3, los indicadores estratégicos, teniendo en cuenta que el primero mide los objetivos, el segundo los destinatarios y el tercero mide los líderes. Dentro de estas fases del proceso de planeación de recursos humanos vamos a tener en cuenta entonces la fase de análisis, que esa fase de análisis parte del conocimiento exhaustivo de la organización. Entonces, las funciones, los objetivos, las políticas, las normas en general, ¿cierto? La fase de previsión, que sería el objetivo de conocer la situación y las necesidades de la empresa hacia futuro, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, al conocer la organización, nos permite analizar y describir los puestos de trabajo necesarios en un futuro, valorar dichos puestos, cuantificar las necesidades de nuevos puestos, preparar las fuentes de reclutamiento tanto internas como externas, diseñar los sistemas idóneos de selección de dicho personal, establecer los planes de formación y de desarrollo de nuevos puestos, preparar las fuentes de reclutamiento internas y externas, diseñar sistemas idóneos de selección de dicho personal y establecer los planes de formación de desarrollo de nuevos puestos. Vamos a ver también las fases de programación y vamos a tener en cuenta para esto metodologías, procedimientos, temporalización
y equipos de trabajo. Dentro de la fase de realización, esta fase en la que se ponen en práctica todas y cada una de las actividades indicadas en las fases anteriores, y vamos a tener finalmente una fase de control y una fase de presentación de resultados, en donde la fase de presentación es el análisis, ¿cierto? El tiempo de las desviaciones que se van produciendo a lo largo del desarrollo del plan. Mientras que en la fase de presentación de resultados vamos a dar informe referente a los puestos de trabajo. De esa manera, vamos a tener en cuenta entonces, dicho ese proceso de fases, terminaríamos con este importante segmento donde vamos a encontrar, como mencionaba, los objetivos de la administración del talento humano, que básicamente redundan en la satisfacción de la necesidad de la organización. ¿Y cuál es esa necesidad? Suplir un cargo que permita tener una inversión y un crecimiento a largo plazo, donde redunde en un crecimiento empresarial, en un crecimiento en el ejercicio propuesto para ese talento humano, y que se vea el resultado tanto del esfuerzo de la institución o de la organización para ese proceso de talento humano, de haber hecho desde un inicio su reclutamiento y selección, hasta todo el crecimiento interno que se le pueda permitir para que vaya catapultando sus talentos y su creatividad, y que eso redunde en un beneficio para la empresa, en un crecimiento para la empresa, en un liderazgo para la compañía. De esta manera vamos a llevar las conclusiones de esta clase catedrática al foro que se presenta en su materia, donde van ustedes a llevar esas conclusiones que estamos teniendo en este momento de la clase. ¿Listo? Recordemos que vimos todo un proceso de introducción, qué es la administración del talento humano, sus definiciones y la planeación, ¿cierto? Viendo un poco y finalizando con los objetivos de la administración del talento humano. ¿Listo? La idea, muchachos, es que entonces podamos generar ese foro de discusión donde vamos a tener un espacio de retroalimentación y podremos allí también tener las experiencias de cada uno de ustedes de esta clase y el conocimiento que ustedes van a aportar. Nos veremos entonces en una próxima sesión. Les deseo un feliz descanso.